Mi nombre es Diego de la Vega, soy el agregado cultural de la Embajada de México en Argentina y estamos de plácemes porque el día de hoy justamente vamos a empezar con una nueva serie de conversaciones virtuales, como impone la nueva normalidad que nos ha traído la COVID-19 en este 2020. Y este ciclo de conversaciones quisimos nombrarla Del mundo el quicio, que es una cita de un hermosísimo poema de Bernardo de Balbuena que se llama Grandeza Mexicana, escrita y publicada a principios del siglo XVII, en el cual de Balbuena hace una presentación, un panegírico, ¿no? sobre la Ciudad de México para una mujer que nunca había estado en la ciudad, que vivía en otra Ciudad de México que se llama Culiacán, y donde le cuenta que México es el centro de perfección del mundo del quicio. Y es muy bonita esa referencia porque hablar que algo es el quicio nos dice que es un espacio de articulación, y me parece que si algo ha sido el espacio cultural México, ha sido justo eso, un lugar de articulación de diferentes tradiciones que ha creado una de las tradiciones más interesantes y originales de las culturas del mundo actual. Entonces, digamos que en ese marco, con este primer número del mundo del quicio, quisimos hablar de una de las figuras capitales de la cultura mexicana del siglo XX, un gran constructor de instituciones y una figura de referencia indiscutible en el mundo mexicano, que es Carlos Chávez. Y para eso quisimos invitar a otra gran figura de México, que es el maestro Enrique Arturo Diemeque, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí con mucho entusiasmo para hablar de una de las cosas que más me gustan en la vida, que es la música. Perfecto, muchísimas gracias. Te voy a no tuitear, sino tutear. Tutear, ok. Tuiteo, pero ahora te voy a tutear un poco para que sea más ágil la conversación, con tu permiso. Con mucho gusto. Sí. Bueno, voy a decir una muy breve semblanza del maestro Diemeque, quien nació en México, ¿no? Y estuvo viviendo durante mucho tiempo en muchos lados. Tiene su corazón quizá en la ciudad de Guanajuato, pero también sabemos que tiene alguna raíz regiomontana, veracruzana, y en fin, la familia Diemeque es una familia musical, ¿no? Absolutamente. Muchos de ellos se dedican a la música. El papá del propio Enrique fue un gran constructor de orquestas al principio, en la primera mitad del siglo XX, después todavía, ¿no? Pero digamos que hay una presencia de los Diemeque muy fuerte en el mundo orquestal mexicano desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, Enrique es sin duda uno de los miembros más destacados de la familia, entre otras cosas porque ha dirigido muchísimas orquestas en México, de las cuales sin duda la más prominente sería la Orquesta Sinfónica Nacional, aunque hay muchas otras de muy buen porte que también han estado en sus manos. También ha sido titular de orquestas en muchos países, incluidos Estados Unidos, donde está la Orquesta de Flint, que es una que sabemos que tiene muy cerca de su corazón, pero también ha habido otras en Estados Unidos, en Francia, Nueva Zelanda, Colombia y, por supuesto, Argentina, donde desde hace casi 20 años es el director de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y desde hace 4 el director artístico del Teatro Colón, que como sabrán es una de las casas de ópera y bueno, de conciertos más importantes y destacadas y distinguidas y hermosas del mundo. Entonces, además de eso, bueno, Enrique ha sido condecorado y reconocido con múltiples premios, algunos en Francia, en México, en fin, la trayectoria es muy larga y no quiero detenerme mucho más en ello, pero bueno, nada más para destacar la importancia de la figura y los conocimientos que la trayectoria de Enrique primero como instrumentista, como músico y después como director de orquesta le han permitido. Además, formado en instituciones de varios países. Bueno, toda una figura y estamos por eso muy contentos de poder contar con él acá para que nos cuente un poquito sobre quién es Carlos Chávez. Y con esa pregunta voy a empezar. Enrique, ¿quién es Carlos Chávez? Bien, pues muchas gracias por la introducción. Te agradezco muchísimo que hayas dado una semblanza mía, pero en este caso vamos a hablar de Carlos Chávez.
Carlos Chávez fue un compositor, director de orquesta y promotor cultural que en realidad muchas de las cosas que tenemos en México se agradecen a él por su manera de haber promovido la música, no solamente en el sentido de la composición, sino también de las instituciones, ya que estuvo a cargo y encabezó algunas instituciones tan importantes como son el INBA y como es el Conservatorio Nacional de Música. De hecho, él fue de los creadores o el creador del INBA, el Instituto Nacional de las Bellas Artes. También era director de orquesta, pero como hoy creo que vamos a hablar un poco más sobre su composición, que es lo que quedó en su legacía. Periodos, no tuvo unos periodos que dijéramos como unos compositores que se dedicaban nada más en un periodo a componer de una forma o de otra forma o de otra forma. Lo que sí es muy claro, muy destacado, que él siempre tuvo una visión de la música de su tiempo, de la música en la que es el tiempo del que estaba viviendo él, en el estado político, económico y social al que le estaba tocando vivir. Entonces era una música pensada muy contemporáneamente, no era nada más así como una estética de búsqueda rebelde o de búsqueda para romper, sino era reflejar su movimiento, su momento, su vida. Y por eso elegí tres obras que quisiera yo hablar, porque como que marcan un poquito las diferentes fases como compositor. Como digo, no diferentes periodos, sino fases nada más. Bueno, antes de que empecemos a hablar sobre Chávez, compositor, cosa con la cual yo creo que él estaría muy contento, porque me parece que él, sobre todas las cosas, siempre se consideró un compositor, ¿no? De hecho, hay por ahí alguna declaración donde dice que él empezó a ser director de la Orquesta Sinfónica de México, que es el antecedente de la Orquesta Sinfónica Nacional, como un espacio de experimentación donde él podía justo eso, jugar con los elementos musicales para ir trabajando en la composición de la música que él veía, ¿no? Y para nuestros amigos argentinos, que hay que recordarnos que esta grabación se hace desde la Embajada de México en Argentina, quizá hay que dar un poquito de contexto. Nada más quisiera recordarles que en México, si bien había una tradición musical hacia finales de los años 20, que es cuando Carlos Chávez emerge como una gran figura, no había una tradición ni de cerca tan fuerte como había que en Argentina, ¿no? Que se derivaba de la presencia del Teatro Colón y su inserción en la economía de las grandes casas de conciertos europeas y la gran potencia que había tenido la economía argentina, que les permitía tener una gran circulación internacional. Eso no existía en México. Sin embargo, en ese periodo que siguió la revolución hubo un gran momento de renacimiento de las instituciones culturales, donde hay muchísimos nombres que podemos destacar, pero para términos de esta plática voy a hablar de dos, porque son importantes. Uno es José Vasconcelos, quien había sido secretario de Educación Pública y que comisionó a Carlos Chávez la escritura de un ballet que se llamó El Fuego Nuevo, ¿no? Donde Chávez emerge, digamos, como compositor en México como una figura importante, y que después sería retomado, digamos, después de ese momento sería invitado por otro grupo muy importante, dirigido por Antonieta Rivas Mercado, que es el grupo de los contemporáneos y el Teatro Ulises, y la propia Antonieta Rivas Mercado fue quien dirigía el proyecto de la Orquesta Sinfónica de México. Y es importante la mención a los contemporáneos, porque si bien era un momento de gran nacionalismo en México, la idea de nacionalismo que tenían los contemporáneos no era, digamos, una idea que se cerrara sobre sí mismo, ¿no? Sino que al revés, era una idea muy cosmopolita donde trataba de poner lo mexicano sobre la misma mesa con los grandes movimientos artísticos y musicales de todo el mundo, por lo cual los acusaron de extranjerizantes, ¿no? Pero me parece que Chávez bebía mucho de ese momento, digamos, seminal, y de ahí toda la obra de él a lo largo de los años, si uno la revisa, hay una gran idea de estar en contacto con el mundo, con el diálogo. El periodo de la Orquesta Sinfónica de México es impresionante, no solo porque o sea, se estrena una enorme cantidad de música nueva de compositores mexicanos, pero también de compositores extranjeros
de más alto nivel, ¿no? Quizá habría que recordar que Aaron Copland era un gran amigo de Oscar Chávez, Así es, sí. De digamos, Carlos como Chávez, otra, sí. perdón, sí, de Carlos Chávez, ya cambié de músico, no, de Carlos Chávez, pero eso nos habla otra vez de la búsqueda de Carlos Chávez, de siempre estar, sí, hablando de lo propio, de la creación de una tradición, como empezabas a decirnos, Enrique, pero entendiendo la tradición como algo que cambia, que dialoga y que se tiene que entender en un mundo que está en comunicación. Perdón por el paréntesis, pero me parecía importante decirlo, porque quizá desde Argentina sería difícil entender la figura de Chávez, que aparece cuando no había una tradición musical, pero era una tradición musical quizá algo anquilosada, y él viene a construir las instituciones, el conservatorio, la orquesta, después el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Sinfónica Nacional, y bueno, toda el espacio que abre también para una serie de compositores mexicanos que serían luego referencia durante todo el siglo XX y hasta ahora. Entonces, cierro mi paréntesis y dejo ahora que el maestro nos cuente, por favor, sobre ya la parte de Chávez como compositor y las piezas, ¿no? Que nos quiere compartir y los comentarios que tengan que hacer sobre la obra de Chávez. La que vamos a concentrar primero hoy es una obra pequeña, en el sentido de una agrupación que se llama Xochipilli. Aquí nos damos cuenta de que está eligiendo precisamente el terreno del México prehispánico, y que se hace una, vamos a decir, imaginaria forma de que cree que así pudo haber sido la música en aquellas épocas antes de la llegada de los españoles. Para eso elige a 6 percusionistas que van a estar utilizando instrumentos que también parten del mundo azteca y que son percusiones. Son instrumentos que se usaban como tambores, como parte de un tronco de un árbol, y hacían ahí una lengüetita, se convertían aquello en un instrumento, o hacían otro que era muy grande, que le ponían nada más una piel encima y hacían como un tambor. En fin, eran cosas que se utilizaban también para hacer sonajas. Utilizaban unas sonajas que las hacían de cierto material de tierra, pero que ahora se le llama el clay, y que las hacían, inclusive se le llama así, y que las chocan y que van haciendo sonidos como si fueran de una sonaja de ese tipo. Y también sonajitas pequeñas con semillas que las mueven y hacen el sonido de un cascabel, pero no un cascabel de metal, sino de semillas, de madera. Y también tienen instrumentos muy graves que van haciendo el gran tambor. Pero eso es solo percusión. Pero aparte de todo esto, tiene 3 instrumentos de aliento, que son un pícolo, una flauta y un clarinete. Estos 3 instrumentos están imitando a los instrumentos prehispánicos de las ocarinas o de las flautas de hueso, o algún tipo de flautita que la pudieran estar utilizando en esas épocas. Y un cuarto instrumento de aliento, pero en realidad no va a ser de aliento, porque es un trombón, que es así, pero está imitando la concha, esa concha que se utilizaba para llamar, para hacer eso que hemos visto tanto en fotografías y que en algunos actos ceremoniales lo vemos como se utiliza. Acá él pone al trombón para que imite ese sonido de la concha, y que además así se le llama. Es una concha marina que nada más se le quita lo de atrás y ahí se sopla y crea ese sonido. Si quieres vamos a escuchar un poquito y vamos a lo mejor hasta ver cómo esa composición está interpretada por 10 músicos y un director de orquesta. Porque es una obra muy rítmica que se necesita estar guiada por una batuta. Entonces vamos a darle el principio, en donde vemos como los tamborcitos empiezan a tocar y empieza cada uno a hacer sus sonidos. Hay unas cosas que se llaman teponaztles, otras que se llaman huehuetels, etcétera, etcétera. Se los voy a ir enseñando conforme se vaya
mostrando en la fotografía o en la imagen. Pues bien, creo que ahí alcanzaron a ver algunos de los instrumentos más de cerca. Y nos puede dar los sonidos, como si se dan cuenta, así como la de los concheros, como la que saca la flautita nada más, y etcétera, etcétera. El Xochipilli es el nombre del dios, de la fertilidad, del amor, de las flores, pues es Xochipilli, quiere decir flor y quiere decir príncipe, príncipe de las flores también. Total, este es uno de los personajes de la mitología azteca y que se inspira para escribir esta obra, que tiene 3 movimientos y cada movimiento tiene 3 secciones. El segundo movimiento es lento, cantable, muy soñador, por decirlo así. El tercer movimiento otra vez es rítmico. Al final de ese tercer movimiento aparece el trombón, que va a tocar precisamente la imitación de la concha, del llamado ese que siempre estaban todos atentos, que podía ser la llegada de alguien, que podía ser el anuncio de algo, el fin de la tarde, etcétera, etcétera. Hoy en día algunos dicen que era un ringtone, así que podemos escuchar un poco de ese fragmento para darnos cuenta cómo termina esta obra llamada Xochipilli. Y este trombón. Esta obra fue comisionada y se estrenó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Fue comisionado por la Fundación Kusevinsky, que con su esposa crearon una fundación que comisionaron muchísimas obras a muchos autores, muchos compositores de todas las épocas, cuando Kusevinsky era el director de la orquesta de Boston. Él ahí se puso en una situación muy buena económica y tenían para poder hacer encargos a la música de los autores vivos. Entonces ahí estaba, por ejemplo, invitadísimo Carlos Chávez, que iba también a ese lugar de Massachusetts, en Boston, y creó esta obra gracias al apoyo económico
de la comisión de la Fundación Koussevitzky. Como compositor, cuando le comisionan obras como Xochipilli y como Horsepower o HP o Caballos de Vapor. Estas obras entonces toman un matiz que también empiezan a entrar a una especie de, vamos a tener dentro de nuestra música algo que todos ustedes puedan reconocer, que sea tradicional, que sea de la vida panamericana, cotidiana, o que cuando menos musicalmente la gente, o sea, los pueda identificar. Y para eso, en esta obra, que se convierte en una suite sinfónica que en realidad tiene 3 partes. La primera parte es la que nos describe al norte. Entonces ahí escuchamos esa parte boyante, industrial, de movimiento, de gente, hasta caótica, si queremos pensarlo así, y la música se vuelve en momentos muy combinada, que se oyen 2 o 3 temas encimados. La segunda parte es tomando el bote al trópico. Aquí ya empezamos a ver cómo empiezan a tomar ese bote para llegar hacia el sur, para poder llegar a esas tierras calientes, esas tierras que se pueden irrigar fácilmente, dan productos maravillosos de alimentación y también para poder pescar en los mares, en los lagos, en los ríos. Y se ve como también ya conecta toda Panamérica. Empieza a oírse por ahí un tango en un momento y se empieza a escuchar un guapango. Entonces ya está la presencia del sur, de la parte norte del sur, que es México, y la parte sur del sur, que es Argentina. Entonces hace una conexión panamericana sensacional en la música, y luego para darle un toque de cómo vamos a estar muy cerca, hace aparecer un jazz que hasta cierto punto no lo hace del jazz así como uno pueda ni siquiera tararear, sino de improvisación. Entonces suena ahí que él quiso, ya nos conectamos todos. Ahora vamos a la tercera parte, que es la fuerte, o momento más fuerte, ya en el trópico. Ya estando en ese trópico que también pues cambia el clima, es más húmedo, es más caliente, hay más sol, va uno al campo con mucha facilidad a sembrar, a cosechar, y va uno a pescar, y ya empieza uno a escuchar ahí las tonaditas que él quiso incorporarlas, porque como esta obra se estrenaba en los Estados Unidos, sabía que por ahí iba a haber personajes mexicanos que podían reconocer. Y como esta obra era comisionada para un ballet, en ese ballet ni más ni menos estaba a cargo del diseño de vestuario y de escenografía Diego Rivera. Diego Rivera fue el que hizo los diseños para este ballet, y cosa que ya lo habían hablado y que había, pues ya sabemos todos quién era Diego Rivera, que también un fuerte un personaje que representa a México y que quería sacar ese nacionalismo, por decirlo así, con fuerza y con entrega y con pasión. Entonces es una época muy rica de México, de los 30. Esta obra se estrena en el 32, 1932, que llevó un poco de tiempo en componer, que después él mismo la revisa y vuelve a hacer una más tarde en los 50, y además deja la suite de 3 movimientos. Y así es como se conoce, y tiene una instrumentación muy rica, para una orquesta muy grande, que incluye también entre los instrumentos de percusión una marimba. Estas marimbas oaxaqueñas o chapanecas o del sur de México y de Guatemala, que se la pelean la nacionalidad de donde pertenece, pero es de esa región, aparecen acá cantando, o tocando más bien dicho, el tema de la sandunga, ese tema tan famoso del área del Istmo, que siempre lo tarareamos, todo el mundo lo conocemos, pero sin hacerlo un arreglo de canto y orquesta, ¿no? Sino que lo cita, lo pone en su momento para que todo el mundo reconozca la melodía y lo quiera uno tararear, pero luego lo saca uno y se lo lleva combinándolo hacia todo lo demás que quería él presentarnos en esta parte tan fuerte que es el norte y el sur.
Claro, el inicio que habíamos dicho es la danza del hombre, que precisamente el hombre es el que tiene la fuerza del caballo, de horsepower. Entonces, los caballos de vapor son realmente las fuerzas del ser humano, del hombre, que va a darle vida a lo que tiene enfrente de sí, que es la tierra. Entonces, aquí es como Carlos Chávez nos lleva y nos ayuda a conocer y a vivir ese momento tan importante que fueron los años 30 de México y que se conecta con toda la América, y en esta obra es muy, muy representativa. No es una obra que fácilmente se toca y no se toca en todos lados porque muchos tenemos el miedo de las marimbas, que si no tenemos la marimba auténtica, en la marimba que se ponga de concierto no le va a dar el sonido que uno quisiera tener, que escuchar o que estaban acostumbrados a escuchar. Y siempre uno tiene como que esa precaución de si no lo vas a hacer tan auténtico, mejor busca otro momento para hacerlo. Caballos de vapor, o en inglés horsepower. No es exactamente una máquina como todo el mundo pensaría que la máquina de vapor, sino que es la fuerza panamericana de lo que hace que exista todo este continente. Pero en el principio era con la idea de nada más la cercanía de México y los Estados Unidos, o Estados Unidos y México, y la parte también lo que ha sido siempre el norte. El norte se había desarrollado muchísimo más rápido en la parte industrial desde el siglo XIX, que había entrado a ese movimiento tan grande de la creación de las fábricas y de la creación de todo lo que iba a ser una industria interna, y que venía pues mucha con el poder de las máquinas, y por eso a lo mejor muchos decimos horsepower es una máquina, ¿no? Claro. Pero el norte se había dedicado siempre a desarrollar eso. Inclusive tenemos que acordarnos que la guerra civil de los Estados Unidos fue en gran parte del norte y el sur, que el sur había siempre participado en su forma de sembradíos y aprovechando la tierra, y el norte se había desarrollado en la parte industrial. Pero eso también sucede en toda la América. Entonces de ahí viene esta composición a darnos una forma panamericana de cómo se necesita. El norte necesita del sur y el sur necesita del norte. ¿Y qué es el norte? El norte era todo esto, las fábricas, el sentido industrial poderoso, económico, y la parte del sur era el trópico. El trópico que tiene tierras ricas para sembradíos, para cultivos, y también tiene mares en donde podía darse la pesca de todo tipo. Entonces ahí aprovechar el funcionamiento de los dos continentes, dijéramos, o las dos partes, perdón, de las dos partes, del norte y del sur. Perdón, y Entonces ahora que estás acá, hablando, sí, perdón, ahora te paro un segundo nada más porque ahora que estás hablando del trópico, ¿no? Y frente al norte, quizá es un buen momento para hacerte una pregunta, digamos, de este momento de la creación musical latinoamericana, ¿no? En donde hablamos de Chávez, pero también podríamos hablar de Revueltas o de Villalobos o de Ginastera, que me parece que se inscriben, digamos, dentro de esta idea del trópico que se planta frente al norte y está buscando una identidad, ¿no? así es. Acabas de nombrar a los que fueron los pilares de la música en el continente, porque acá se destacó en Argentina Ginastera, que hasta la fecha fue el más grande compositor de su momento, de sus épocas, pero sí tuvo tres épocas, se compuso de distintas formas según fue pasando, y cuando se fue a Europa ya empezó a componer de otra manera. Pero mientras estuvo acá componía de la manera nacionalista, utilizando ritmos y danzas regionales, como es el malambo, y como ha sido una creación que él hizo, como las ideas de la pampa, creó unas cosas de las pampeanas, también haciendo referencia a ciertos tipos de los gauchos, de las danzas de los gauchos, y así creando en sus obras como la famosísima Estancia, en la que tiene un hermosísimo malambo al final, y varias de sus obras de esa época terminan con malambos. Siempre era como su sello, ¡chum! Aquí está mi sello.
Y claro, tenemos a Villalobos, que fue el otro gran pilar panamericano, en este caso en Brasil, en donde él se desarrolla como chelista al principio y después empieza a entrar a la composición y crea muchas obras, entre ellas sus famosas baquianas. Esas baquianas están inspiradas en la idea o como un homenaje a Bach, por eso se llamó baquianas, en donde utiliza diferentes agrupaciones, un poco a la idea de los Brandenburgos. Pero también hizo muchas sinfonías, hizo óperas, hizo cantatas o música que tenía que ver así con algo para el cine, porque escribió también para el cine y algunas de sus canciones fueron muy populares y él se convirtió en un personaje muy popular en Brasil. Fue uno de los más importantes personajes de la música de todos los tiempos. Y claro, y en México, los dos fuertes que son Chávez y Revueltas. Y Revueltas precisamente era contemporáneo con Carlos Chávez y los dos iban de la mano, uno dirigiendo la Orquesta de México, que era Revueltas, que también había estado Moncayo ahí, o va a estar Moncayo, van a ser los pilares de esa orquesta, que era otro de los compositores también que entraron en ese movimiento nacionalista, y por eso tenemos el famosísimo Huapango, que es de Moncayo, y ellos tres fueron así como una fuerza tremenda de la construcción de un camino que siguieron otros. Hay otros tantos nombres que si no quiero dejar a nadie afuera, por eso no los voy a decir a los demás, pero ellos fueron los que estuvieron muy, muy al frente de este movimiento. Ahí plantaste un par de cosas que me interesan, que a lo mejor profundices o que sobre eso construyamos el resto de la conversación. Eh, las dos obras que mencionaste son piezas más cortas, ¿no? Pero Chávez desarrolló también toda una serie de sinfonías. La primera de ellas es Antígona, donde otra vez está esta idea de lo universal, ¿no? De una aspiración a presentarse como parte del mundo, ¿no? Y después está la sinfonía, quizá la más famosa de él, que sería la Sinfonía India, la segunda, pero tiene muchas otras. Y hay una que, de hecho, tú nos vas a mostrar un pedacito sobre ella, pero antes de que entremos a hablar sobre la Quinta Sinfonía, quisiera, a lo mejor si nos puedes comentar un poco sobre esto de la complejidad de la música que compone Chávez y que muchas veces, justo lo que dices, ahora lo mencionabas con la marimba, pero la forma en cómo están construidas sus composiciones muchas veces hace que la gente tenga miedo de hincarle el diente porque requiere mucho trabajo para tocarlo exactamente como se debe interpretar. Entonces no sé si nos quieres contar un poco sobre esto y después tengo una siguiente pregunta que se conecta justo con el tema de las sinfonías de Chávez. Sí, efectivamente, tú sabes que yo hice varios homenajes a Carlos Chávez, como fue director de la Sinfónica Nacional. Para mí también era importante que se le dé una presencia a alguien que fue pilar en la construcción de esa orquesta, que gracias a sus iniciativas, a sus apoyos, a sus conocimientos de gestor, logra que se cree la Sinfónica Nacional. Ya antes era Orquesta de México y cambió de nombre también un poquito por ahí, pero se consolida finalmente como Orquesta Sinfónica Nacional. Y dentro de sus homenajes hice también sus conciertos, el de violín y el de piano, que son hermosísimos conciertos y muy representativos también de su composición. Inclusive quiero hacer un poquito de publicidad, yo los grabé y fueron nominados al Grammy. Fue una de esas grandes sorpresas maravillosas que tuvimos, de recibir una nominación al Grammy, y llegamos hasta Los Ángeles a caminar por la carpeta roja para que nos entregaran nuestra medalla, nuestro diploma y nos dieran el reconocimiento, porque tú sabes, la nominación es tan importante como el Grammy en sí. Es como ser nominado para un Oscar. Lo ganará uno nada más, pero tu nominación ya vale un montón. Y así pasó con nosotros. Fuimos nominados con estas dos obras increíbles de Carlos Chávez, que fue también de una ventana muy importante para la Sinfónica Nacional
y para... Sí, perdón, ahí te me adelantaste justo, esa era la siguiente pregunta, pero bueno, ya que lo mencionas, me parece lindo, porque el primer ciclo de homenajes que le haces a Chávez es en el año 91, que es justo cuando tú estás entrando a la Sinfónica Nacional. Es un momento complicado en la orquesta también, según entiendo, ¿no? Entonces también es muy interesante que tú busques en la propia tradición de la orquesta, ¿no? Una figura que le pueda dar potencia, y ya para el año 99, cuando viene la segunda ronda, digamos, de homenajes, justo con el centenario del nacimiento de Chávez, que se corone, digamos, con la nominación al Grammy. Me parece que habla también de un fortalecimiento de la orquesta a partir de tu trabajo, ¿no? Y de la recuperación de esa cierta tradición que venía de atrás, ¿no? Y que quizá había habido factores que habían causado algún tipo de ruptura, ¿no? Hay una serie de leyendas negras sobre Chávez, que algunas eran ciertas y otras no, pero sin duda había un distanciamiento con la figura, ¿no? Entonces, si nos quieres contar un poco sobre esto, ¿no? Y bueno. Sí, mira, yo como siempre, si vamos a hablar de un personaje, yo me inclino siempre en hablar de su trabajo, de lo que él hizo, porque lo que se dice es una cosa, lo que se escribe por otra persona puede tener su punto de vista, pero el trabajo real, el que vale la pena, es la obra que dejó, la que persona, cómo se dedicó a escribir y cómo lo escribió y cómo lo deja para la posteridad. Y así es por eso que yo veía a Chávez y por eso me incliné muchísimo en cuando mi primer año como director de la Sinfónica Nacional en hacerle un homenaje a quien nos creó, a quien por quien existíamos. Era un momento que sí, iba a ser difícil porque cuando Chávez estuvo en su retorno, no hubo una buena relación, pero era importante lo bueno que tengan los autores, los compositores, los escritores, los artistas, sea lo que prevalezca. Todo lo demás tiene que dejarse a un lado, creo yo. Así lo he hecho y así lo haré. Entonces, me dediqué a poner sus obras orquestales, entre las cuales obviamente estaban las de los conciertos, pero también están sus 6 sinfonías. Estas 6 sinfonías que realmente marcan un hito en la composición musical en el sector sinfónico de la sinfonía, porque las sinfonías ya en sí estaban pasando de moda, ya no se componían sinfonías de la manera en que las escribieron ni Beethoven y ya ni siquiera mismo Mahler, que fue el último gran sinfonista romántico o postromántico, como le llaman, dejando 11 composiciones sinfónicas de una magnitud impresionante, algunos alcanzando a tener hasta 1000 personas en el escenario. Entonces, la composición sinfónica, las sinfonías, solamente quedaba en algunos lugares ahí como parte todavía para solidificar a un compositor que estaban en la Unión Soviética, especialmente con Sostakovich y con Prokofiev y con algunos por ahí compositores que son menos conocidos, pero así que se conocieron muy bien, fueron tanto Prokofiev como Sostakovich. Sostakovich inclusive compuso 15 sinfonías. Entonces Chávez hace 6 sinfonías, de las cuales nombraste Antígona, que es la número 1, y la número 2, que es la Sinfonía India. Estas dos, por su tamaño, por su dimensión de composición, son más fáciles de ejecutar, ya que duran 12 minutos cada una. Entonces son sinfonías cortas, va un poco más en el sentido de una obertura, si quieres ponerle así, pero como tiene movimientos internos, entonces a uno cuenta que sí era una sinfonía. Y en la Sinfonía India, sobre todo ahí nos damos cuenta de esa forma tan increíble que tenía del manejo de los colores o de las ideas, de la combinación prehispánica, como la parte también del México colonial y como Nuevo México. Ese México que está surgiendo y que está bien en la pintura, está bien en la plástica. Por eso también en Horsepower lo habíamos visto, la plástica intervino ahí, esa relación con Diego Rivera. Entonces sus sinfonías nos van llevando en diferentes, cada una va pasando a un terreno distinto.
En la tercera ya es una sinfonía más completa y más demandante en ese sentido. La cuarta, inclusive aquí explora él una parte que él tenía problemas en seguir, que era romántico. Él quería ser práctico, era pragmático, y el romanticismo, como estaba, ¿cómo se llama?, en cierto tabú con las personas o los dirigentes, en que ser romántico, ser sentimental es un signo de debilidad. Entonces, en la composición de esas épocas empezaba a sentirse que no, vamos a ser pragmáticos. Inclusive en la música de Chávez uno la ve, que él mismo pone en ciertos momentos. Por eso digo, yo leo en su música quién es Chávez. Pone, no retardando, y pone en un lugar que posiblemente nosotros haríamos un retardando. ¿Por qué? Porque tiene una cadencia, porque nos va a llevar a una resolución. Entonces, como el hablar, si yo te hablo y cuando te voy a llegar y te hago una pregunta, voy a hacer, ¿cómo estás? Le dice, no, ¿cómo estás? Tiene que ser plano, no hay que ponerle sentimiento al asunto. Ya, si sabes escribir, sabes que tienes una tildita por ahí, y ya sabes que eso va a ser una pregunta. Y tienes sus signos de interrogación, son preguntas. Todo lo demás es manerismos, tal vez. Y él buscaba así indicaciones en sus partituras. Decía, no retardando, no acelerar, no quedarse. Cosas que él sabía que los compositores románticos hacían sin escribirlo, pero que los intérpretes lo aprendíamos y lo íbamos a hacer automáticamente. Entonces, para que no lo hiciéramos, él lo escribe, no retardando. Sin embargo, en su cuarta sinfonía le llama la romántica. En esa sinfonía sí nos indica a qué horas y cuánto hacer el retardando. Apenas retardando, dice. Y bueno, la quinta sinfonía se va todavía más. Él ya desconecta esta parte nada más de ser el lado de las Américas, sino también se va hacia la idea de las Europas, de la composición más académica, más europea, y hace esta sinfonía, que es la número 5, para puras cuerdas. Solamente utiliza instrumentos de cuerda, un quinteto de cuerdas. O sea, primer violín, segundo violín, viola, cello y contrabajo. Bueno, como orquesta vamos a tener más primeros violines, más segundos, más violas, más cellos y más contrabajos. No, puedes utilizar cuantos quieras. El mínimo, puedes utilizar 4 o 5 violines primeros y 2 contrabajos. Pero se puede ejecutar esta obra de esa manera porque es para pura cuerda. Pero hace un trabajo orquestal para las cuerdas de un gran conocedor, porque las trabaja con esa mentalidad de las cuerdas que son la base de las orquestas, que son las bases de donde crece la música instrumental. Entonces él empieza a llevarnos con los ritmos y con las ideas de la composición estructurada, académica, en 3 movimientos. El primer movimiento entre no muy rápido y medio melodioso, con mucha fuerza, sí, al principio, y que nos va caminando para tener una parte rápida. Y luego un segundo movimiento que va a ser más cantable, más soñador, por decirlo así, y que tiene una parte muy interesante que ahorita se las voy a demostrar, porque creo que es una aportación a la composición de la música, ya que es el primer compositor que lo hace de una manera muy extensa en su composición. Pero antes que eso, les voy a decir el último movimiento, es un movimiento rápido y que tiene también la virtud de que en la última parte hace que todo se iba rápido, en la última sección es mucho más rápido y hace que no se puede ni siquiera dirigir, tiene que marcarse y todos es como así un estruendo de velocidad, de sonidos que hacen todos como que se va moviendo todo hasta que alcanza un final abrupto. Pero vamos a regresar al segundo movimiento que les quería yo decir, porque es muy interesante el trabajo que hace él aquí. En los violines, en las cuerdas, nosotros tenemos los sonidos que son por lo regular todos los que nosotros escuchamos, que son los sonidos naturales de las cuerdas, que pueden estar al aire y que pueden sonar
conforme uno frota el arco o utiliza uno los dedos y hace uno un pizzicato. Puede tocar a velocidades distintas, puede hacer dobles cuerdas, puede tocar dobles voces, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que se consideraba muy especial y era hacer un armónico, tocar armónicos. ¿Qué es un armónico? El armónico es un sonido ficticio, no es un sonido real, que se crea a base de buscar unas posiciones en las cuerdas, y es un sonido muy agudo, que tal vez sea tan agudo que, por ejemplo, nosotros podríamos decir que solamente lo puede escuchar un perro. Son como los silbidos que no los puede escuchar el ser humano, ¿no? Los silbatos para perro. Pero aquí sí se pueden escuchar. O sea, le hace un trabajo de que todos los instrumentos, todos van a tocar armónicos naturales o artificiales. El natural es el que uno nada más pone los dedos por encimita y puede hacer uno, que es el armónico natural de la cuerda. O el ficticio o sintético, que es el que uno pisa la cuerda con uno de los dedos y con uno del cuarto dedo, el chiquito, nomás por encimita lo va a tocar. Y eso hace que el sonido del instrumento suene mucho más agudo, que suene una o dos octavas más arriba. Entonces hace que suenen como silbidos. Y quiero que a ver si lo podemos escuchar, si pueden tocarlo ustedes, así escuchar de lo que les estoy hablando, porque lo hace entre todos, pero no hace como dice yo ahorita un lisano nada más, hace muchas cosas de melodías muy interesantes y de unos colores musicales muy hermosos.
Qué lindo, se abre como otra Otra dimensión, dimensión, ¿no? Es como, es como ese momento justo antes del anochecer donde hay una luz un que Twilight nos Zone. sugiere otra cosa. Sí, sí, la hora Sí, cero, como le dicen los exacto. camioneros, ¿no? Sí, no, Exacto, a mí de las justo, cosas que más me justo eso. emocionan de la aportación de Chávez en su composición, de cómo no dejó de buscar nuevas cosas, nuevas formas de escritura que pusieran un sello distinto a lo que podría decirse, sí, compuso 20 sinfonías y todas suenan igual y todas tienen la misma instrumentación. Siempre buscó esa variación. Y yo creo que un poco inspirado también de los grandes maestros, de Beethoven, de Mahler, que cada sinfonía era una cosa distinta, ofrecía algo nuevo. Entonces acá, esta quinta sinfonía para mí es de las más especiales, precisamente porque aporta algo que yo creo que cualquier otro compositor anterior a él hubiera tenido mucha envidia, hubiera querido, ¿por qué no lo hice yo? Sin duda es una figura apasionante, ¿no? Les recomiendo, hay bastantes y buenos recursos disponibles públicamente en Internet donde pueden escuchar, leer y aprender más sobre la figura de Chávez. Esta pequeña conversación con Enrique es simplemente un abreboca para tratar de despertar la curiosidad de la gente para averiguar más sobre él. Yo tenía una pregunta sorpresa para Enrique. Me parece que las demás más o menos las hemos cubierto, pero hay un tema que justo la foto que escogimos para abrir esta conversación donde sale Chávez dirigiendo con las manos. eh, y esto más bien es un interés personal mío y es porque Chávez al principio en las fotos se ve que dirigía con batuta y a lo largo de su vida decidió en algún momento dejar la batuta y utilizar las manos. Y conozco a otro director que tomó más o menos la misma decisión y es justamente el maestro Dieme, que entonces no sé si nos quieres decir algo sobre por qué, o sea, cuál es, de dónde sale, digamos, la necesidad de moldear más bien con las manos la música, ¿no? Y dejar el palito sobre el atril, ¿no? Ahora pues mira, ya lo dijiste, para moldear los sonidos. Pero lo mío nació un poco también por una necesidad. Yo ya había dirigido con la batuta y a veces la quitaba o me la ponía del otro lado para dirigir nada más con esta mano y tener la batuta acá. Y ya cuando eran cuestiones rítmicas y ya se necesitaba más precisión o los músicos no tenían más que utilizar la pequeña parte de la vista para alcanzar a ver el palito, como decimos, la batuta, a las partes suaves, yo sentía que con la pura mano podía yo moldear los sonidos. Pero no me animaba a dejar la batuta por completo hasta que uno de mis viajes a Europa me perdieron la maleta en la cual iba mis partituras, mi traje, mi atuendo, mi frac y mi batuta. Entonces ahí, bueno, aprendí tres cosas, las que podía yo remediar sin necesidad de ningún problema, y que era no utilizar batuta y no utilizar partituras. Entonces estudiarlas, aprenderse las que las tuvieras acá, y la batuta, chao. Y practiqué por los primeros días dirigiendo la orquesta sin la batuta y me di cuenta que como que sí había un contacto mayor con los músicos, como que sí me veían más. Ya no solamente estaban esperando ver esto con la periferia del ojo, sino que había un contacto de mayor importancia. Y me gustó y sentí que desde ahí veía yo que tenía un poco más oportunidades de moldear los sonidos, de moldear las interpretaciones, de moldear lo que el compositor quería o deseaba, estorbar menos, porque a veces, muchas veces los directores hacemos más de lo que tenemos que hacer y también tenía uno que saber cuándo no intervenir. Lo del frac
se solucionó yendo a alquilar. Pero de todos modos ya las partituras las tengo que estudiar para aprendérmelas, para que no sufra yo otra vez ese trauma terrible. Y lo de la batuta, pues ya, chao. Perfecto. Oye, ya que estamos hablando de un episodio netamente de tu vida, ¿no? Quería aprovechar para hacer un comercial, ¿no? Y decir que el maestro Dieme que justo acaba de publicar este año una biografía suya, en realidad está escrita por el escritor José Ángel Leiva, pero con la suerte de que, y el tino de José Ángel de rescatar la oralidad y el tono de conversación tan sabroso que siempre se puede tener con Enrique. Se los recomiendo muchísimo. Hay nueve capítulos a propósito de una figura que para Enrique es especialmente querida, otro compositor, en este caso Gustav Mahler, ¿no? Con quien él siente una especial identificación, al grado de que ahora es el presidente de la Sociedad Mahler Internacional. Espero no haber dicho mal el cargo. Honorario. O presidente honorario. Honorífico. Honorífico. Y bueno, es un viaje muy, muy lindo para conocer este tipo de anécdotas y también no solo cosas personales o si quieren un poco como superficiales o accidentales, como cómo llegó a moldear la música más con las manos que con la batuta, sino reflexiones más sobre el lugar de la música en el mundo y sobre cierto posicionamiento en torno a la música orquestal. Se los recomiendo mucho. Enrique, no sé si quieres decir algo al respecto de tu libro. Bueno, sí, gracias. Aquí lo tengo. Y quiero decirles que, pues desgraciadamente por la pandemia no pudimos hacer el anuncio o la presentación en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, el día 30 de marzo. Nos prohibió, pues, esta situación, el poder estar allá para presentar este libro. Esperemos que se levante pronto esas emergencias sanitarias que nos permitan poder hacerlo y poder dialogar y poder llevárselos para que ustedes pasen un momento delicioso, entretenido también y subliminalmente ciertas cosas de lo que es la pasión por la música. José Ángel en realidad, él captó mi palabra y decidió ponerlo en primera persona para que fuera una forma más que soy yo. En realidad, lo pensamos, se iba a hacer en un momento como biografía, autobiografía, pero yo dije, yo no soy escritor y sinceramente no creo que lo pueda hacer dignamente. Y contratar un fantasma para que me lo hiciera tampoco me parecía honesto. Entonces, en la idea que Ángel tuvo de hacerlo como así, él escribiendo, tomando las notas y haciéndolo como primera persona, quedó sensacional, porque lo convierte hasta cierto punto en una novela. Y a mí me encanta esa idea de la novela. ¿Por qué? Porque lo hace más entretenido, lo hace menos acartonado, no es una bitácora, no es nada más un calendario de me subí al avión, me bajé del avión, fui al hotel, hice mi check-in, hice el check-out, dirigí, me puse el traje, se me olvidó la batuta. No. Va más en la narrativa desde que nací, en donde nací, de mis hermanos, en la relación con mis padres, de mi padre que era nuestro maestro, de cómo fue maestro de mi madre también, de todos mis hermanos, de cómo se inició la academia, y cómo nos fuimos desarrollando en la música, cómo la fuimos comprendiendo, cómo la fuimos asimilando, que se convirtiera en un lenguaje natural. Hablando con Ángel me dice, es como si fueras un bilingüe, hablabas música y hablabas, aprendías el español, aprendiste al mismo tiempo. Le digo, sí. Dice, pues sí. Y ya muchas de las cosas están acá, de momentos narrativos de una infancia que siempre estaba pensando en ser un músico, en ser un artista, en ser un intérprete, y me inspiraba siempre en los grandes compositores, en los grandes autores y sobre todo los grandes sinfónicos, porque para mí la orquesta sinfónica siempre había sido o es el instrumento más perfecto. Y seguir a Mahler como director de orquesta, que también lo fue,
muy sumamente importante como director de orquesta y de óperas. Él hizo quién sabe cuántas funciones de ópera en un año, en tanto en las óperas en donde trabajó, antes de llegar a la Gran Ópera de Viena y antes de llegar a la de Nueva York. Él componía en los veranos sus sinfonías e hizo 10 sinfonías tituladas y una que le puso la canción de la tierra. Estas sinfonías realmente nos presentan, así como lo decía yo hace rato con Chávez, una manera distinta cada vez de la composición, de cómo ver la vida. Y las de él sí son más narrativas. Para mi gusto son así como diciendo, esta es mi vida, con notas en lugar de palabras. Y por eso creo que fue cuando Ángel se enloqueció, porque se enloqueció realmente de esa idea y yo me enganché y me fui con ella. Es un libro que me motiva mucho, pero quiero decir que es mi Opus One. Entonces, cuando tiene un Opus One, siempre está entrando en un territorio desconocido. Claro. Está entrando ahí uno, pues, acostumbrado a vivir de ser un perfeccionista en el escenario, con el instrumento, desde la clase que estás estudiando y cuando tocas tu primer recital, tu primer concierto, pues quieres que todo salga perfecto. Entonces yo le decía que me acordaba de una vez que un niño sale de tocar su concierto y le pregunta a su papá, ¿qué tal toqué, papá? Y le dice, sigue estudiando. Entonces, No, no, pero, uno es siempre esa autocrítica, obvio, esa... obvio. La peor crítica suele venir de uno mismo, pero les puedo decir que verdaderamente es una lectura deliciosa, además con una edición muy, muy linda de Editorial Siglo XXI, más bien Siglo XXI Ediciones, editores. Sí, Ahí pueden ver, ahí tiene fotografías, es verdaderamente, digo, como objeto libro es muy hermoso, pero además como lectura es muy interesante, es muy rica, se lleva muy fácil y además a mí de las cosas que más me gusta es que rompe con lo que uno podría esperar de una biografía. O sea, empieza, claro, y hay un tono biográfico a lo largo de todo el libro, pero digamos que se permite ir a más, ¿no? Y eso yo creo que es quizá el mayor acierto de este Opus One. Esperemos que haya Opus 2, Opus 3 y algunos otros más. pues el Felicidades, Opus, maestro, por el libro. pues muchas gracias. Sí, ya está gestándose casi el Opus 2, que es pandémico. ¿Por qué? Porque Pues ha sido precisamente en el encierro en que me he puesto a trabajar y que he estado trabajando gracias a Benito Alcocer, en que recopila las cosas. Estamos armando un Opus 2 para poder sacarlo en cuanto se pueda estar ahí. También es otro tono, es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con biografía, sino es un punto de vista de un director de orquesta sobre las obras, de cómo interpretarlas, de cómo cada una es distinta y por qué es distinta, etcétera, etcétera. Que le puede servir mucho a un lector que no conoce de música, pero sobre todo va a servirle mucho a los lectores que quieren o les entusiasma estudiar la dirección orquestal, porque son puntos de vista de cómo estudiar una partitura, de cómo partir de ella, de cómo entender esa nota como si fuera la letra de un nombre. pues estaremos esperando el anuncio de la presentación, el lanzamiento de este nuevo texto. Y maestro, no sé si tienes algún último comentario que nos quiera cerrar, a lo mejor algún último pensamiento a propósito pues sí, de una vida en la música, ¿no? Como la que se expresa en tu libro o como hemos estado tratando de revisar en el tema central de la conversación, que fue la obra compositiva principalmente de un hombre como Carlos Chávez, ¿no? Que verdaderamente logró abrir, me parece, para México y para América Latina y en general para la música, pues algo nuevo, ¿no? Efectivamente, fueron caminos muy importantes que él abrió y que nos sirve a todos. A los mexicanos nos sirvió muchísimo, pero creo que a toda la Panamérica la enganchó en el encuentro de todos para crear más y crear más, entregarse, darse toda su
éramos su creatividad, perdón por la redundancia, pero era una entrega, es una vida. La vida de un autor es esa, ¿no? Uno escribe por el placer de escribir, uno pinta por el placer de pintar, un pintor lo hace eso, un músico toca por el placer de tocar, y si bien se puede vivir de ello, pues también es parte del existir, pero al final hay una misión que todos los artistas tenemos y es compartirlo con un público, con la humanidad. Esa es la misión final. Entonces es lo que luchamos todos y cada uno va a ponerle su granito de arena y le va a poner el interés, el énfasis o la vida misma para que esto sea un bienestar de todos. Bueno, maestro, pues te agradezco mucho tu tiempo, ¿no? Tu conocimiento y sobre todo tu siempre interesante charla. Les agradezco también a todas las personas que nos acompañaron o que hayan o estén viendo este video en el tiempo-espacio en que en que lo vean. Y quiero agradecer muy especialmente también a Benito Alcocer y a Carla Juárez, quienes nos ayudaron a concretar lo que ustedes están viendo aquí ahora. Gracias otra vez. Y bueno, pues esperamos poder volver a conversar contigo próximamente sobre algún otro tema. Pues estoy dispuesto, estoy listo, porque hay muchos autores que también merecen estar, que los conozcamos así un poquito, a grandes rasgos, de cómo los estudia uno para entenderlos y comprenderlos. Hay tantos, hay una gama así infinita, aunque uno pueda tener sus predilectos, que siempre le va a poner uno el énfasis, pero la oportunidad está para todos. Yo creo que me encantaría seguir con estas charlas que son muy ilustrativas para todos, porque inclusive para uno que se prepara para hacerlas, le da a uno la oportunidad de compenetrarse en la vida de la música de estos autores. Entonces, para mí, vivir esto es volver a darle un boost a mi propia vida. Pues muchísimas gracias por eso y por la invitación para que nos quede a todos para seguir descubriendo, en este caso, la obra de Carlos Chávez. Y bueno, ya veremos los que sigan. Muchas gracias, maestro Gracias, Lemeke, también. Y buena tarde para todos ustedes.